De caída de altura desde el tercer piso de un predio, una caída de altura de una altura importante, ¿verdad? Durante la atención prehospitalaria, la paciente se encuentra inconsciente, dice, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, presión arterial sistólica de 100. Se procede a realizar intubación orotraqueal, la paciente estaba en apnea, estaba inconsciente, y comienza la infusión de 1000 cc de cristaloide y también ácido tranexámico. Esa fue la conducta prehospitalar, los paramédicos, ¿verdad? Al ingresar a la urgencia, la paciente ya intubada con una saturación de 97%, el murmullo vesicular presente con expansibilidad conservada y simétrica, la frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y la presión arterial 80/50. La paciente estaba hipotensa, estaba con una alteración hemodinámica. Al examinar la pelvis, el examen de la pelvis era para valorar estabilidad. Esta se evidencia inestable, se puede percibir eso con facilidad. Inestabilidad ósea es sinónimo de fractura ósea de la pelvis y eso muy comúnmente está ligado a sangrado importante en la pelvis, ¿okay? Se realiza el ecofes que evidencia presencia de líquido libre en todos los cuadrantes del abdomen, ¿sí? No hay deformidad en los miembros, por tanto no hay fractura en los miembros. El tacto rectal sin alteraciones, no hay disrupción de la mucosa, no hay fragmentos óseos ahí que pueda hacer pensar en una lesión del colon, ¿verdad? Pero sí tenemos aquí evidencia de una fractura de la pelvis, inestabilidad pélvica asociada al líquido libre multicompartimental. Y la pregunta aquí es, ¿cuál de estas imágenes? Una pregunta bastante sencilla, lo que explora es un poco nuestro conocimiento práctico en el ecofes, ¿verdad? En la realización del ecofes. En su práctica alguna vez ya tuvieron la oportunidad de manejar un ecógrafo con alguno de sus instructores, de realizar una ecografía, un ecofaz a un paciente. En el hospital se dispone la urgencia, se dispone el quirófano de ecógrafos. De repente alguna vez, si se acuerdan, pídanle a sus instructores un poco que les muestre para tener un poco ese contacto, esa familiarización con lo que es una ecografía y traten de buscar ahí los espacios donde se busca líquido en un ecofes, ¿verdad? Y aquí la pregunta en este caso, líquido multicompartimental, en otras palabras, ecofes positivo. Entonces, ¿cuál de estas imágenes les parece que corresponde al ecofes positivo? Fíjense la imagen, la de la A, ¿verdad? ¿Qué les parece esta imagen? Hay que entender radiológicamente, seguramente con la doctora Romina hablaron mucho de eso, ¿verdad? La descripción del líquido es una imagen anecoica, no genera ecos, ¿ok? Anecoica o anecogénica. Todo lo que se ve negro es porque no hay eco, ¿cierto? Entonces aquí vemos que hay una imagen anecoica. ¿A qué corresponde esta imagen? ¿Será que es el líquido libre realmente que habla del caso? ¿Qué les parece a ustedes? Está Laura, ahí está Laura derechito de la imagen. ¿Qué te parece que esta imagen, realmente esto corresponde a un ecofes positivo o qué te parece que esta imagen? Porque vemos aquí que hay líquido, efectivamente esto es líquido, pero ¿será que esto es líquido libre o es otro líquido de otra estructura abdominal? Explorando un poco la práctica ahí con la ecografía y con imágenes. Esto, chicos, saben que corresponde a la vesícula biliar. La vesícula biliar llena de líquido, bilis, homogénea, también da esta característica color de anecogénica. Esta es la vesícula biliar. Las paredes, un poco acodada aquí la vesícula incluso, ¿verdad? ¿Qué opinan de la letra B? También vemos que es líquido, que es anecoico. ¿Será que esto es líquido libre en cavidad abdominal? ¿Qué les parece? Al mirar esto, nos hace pensar en qué órgano. Es la vejiga del paciente con orina. Entonces eso es también normal, no es una imagen patológica. La letra C. ¿Qué les parece la letra C? Aquí evidentemente podemos identificar que es el riñón, el parénquima renal. Aquí podemos observar que es el parénquima hepático. Y aquí vemos una lámina de imagen anecogénica que corresponde al líquido. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Es patológica o es normal también?
Esa es la imagen que corresponde al líquido libre en el espacio que se llama espacio Morrison, ¿sí? Entonces, en esta pregunta, la respuesta a marcar es la letra C, la que corresponde al hallazgo de los datos clínicos que nos da el caso, ¿verdad? Una imagen que explora ahí. La otra imagen es una imagen, ya no es anecoica, se puede dar cuenta de que es una imagen ya más heterogénea, ¿verdad? Probablemente es un contenido intestinal ya, ¿verdad? A nivel del ciego es muy característico encontrar esta imagen fosiliaca derecha. Contenido intestinal, mezclando líquido con contenido sólido, ¿verdad? Entonces, bastante interesante, una pregunta que explora la imagen, ¿verdad? Vamos con otro caso clínico. ¿Quién me puede ayudar a leer el caso? A ver, Julia. Ahí está bien de frente, por eso. En español fuerte. Vamos a escuchar el español de Julia. Avan, ya saben lo que es, ¿verdad? Accidente de vehículo automotor, colisión vehicular. ¿Más lento, Julia? Fuerte en el volumen, pero lento en... Se encuentra lúcido con maceraciones en la superficie del hemisferio derecho y en flanco derecho, sin iniciales de taquineas, sin crepitación, paralizado subcutáneo en la palpación del tórax. Espera un ratito, más lento. Volumen ventricular disminuido en la base del tórax derecho. Oxigenación 92% con odor suplementar, piel interna coloreada, curso radial palpable. Espera un ratito ahí, vamos a respirar un poquitito. Consigo respirar cuando le decimos. Bueno, entonces un paciente que sufrió un trauma cerrado, colisión vehicular, evidentemente aquí tenemos una lesión a nivel torácica donde se observa escoriaciones a nivel torácico y también en abdomen, ¿verdad? Donde se ve también estas escoriaciones. El paciente está taquipnéico, no hay crepitaciones. ¿Saben lo que es la crepitación, verdad? La percepción ahí de burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo. No hay crepitaciones, pero hay enfisema subcutáneo a la palpación del tórax, murmullo vesicular disminuido en la base del hemitórax derecho. Ahí donde se ven las escoriaciones, donde fue el golpe seguramente del paciente, el murmullo vesicular está disminuido. La saturación del paciente de 92% está también disminuido, aún más con oxígeno suplementar. El paciente normocoloreado, pulso radial palpable, es un dato siempre valorable que nos da una idea del estado hemodinámico del paciente también, ¿verdad? Puede seguir, Julia, ahí llegó la isla, ¿verdad? Sensibilidad evidente y dolor a la descompresión en todo el abdomen, sin alteración en el examen de fezes, Glasgow 15-15, sin evidencia de fractura de huesos largos. Frecuencia respiratoria de 23, cardíaco 96, presión 100 por 70 y temperatura de 10.5. El paciente tiene dolor a la palpación superficial misma y tiene dolor a la descompresión en todo el abdomen. Eso hay que interpretar como un signo de qué? Signo de peritonitis, signo de que hay irritación peritoneal. Estamos en el contexto de un trauma cerrado y en el examen físico el dato positivo que hay que reconocer, tenemos que aprender en los casos clínicos, tenemos que aprender a reconocer, a subrayar datos relevantes, ¿verdad? No siempre en los casos clínicos vamos a tener todas las informaciones que queremos. Estos son casos clínicos que se obtienen de plataformas de exámenes. ¿Okay? Entonces tenemos aquí un paciente víctima de trauma cerrado, tóraco-abdominal en realidad, y a nivel abdominal encontramos que hay dolor a la descompresión en todo el abdomen. Hay signos de peritonitis, ¿sí? La pelvis está estable en este caso. El paciente tiene el Glasgow conservado y no hay tampoco evidencia de fractura de huesos largos, ¿verdad? La hemodinámica del paciente podemos decir que relativamente se mantiene estable. Y ahora la siguiente pregunta es entonces, ¿cuál es la mejor conducta para este paciente basado en estos datos clínicos? ¿Qué le parece a usted? ¿Puede leer, Julia, las opciones? Letra A. Indicar cirugía de urgencia a la paratonismo. Entramos ya directo con el paciente al quirófano. ¿Tiene indicación de cirugía de urgencia? Letra B. Letra B. Realizar ecofet. Si se registra positiva, indicar cirugía. Primero hacer ecofes,
Y luego, según el resultado de indicar la cirugía, nos dice aquí. Sí, realizar TCG abdômen com vontade para definir la conducta. ¿Nuestro paciente está estable o inestable? Está estable hemodinámicamente. Tengo un paciente con trauma cerrado, está hemodinámicamente estable. ¿Le llevo a tomografía a este paciente o no? Estoy preguntando nomás, no estoy diciendo la respuesta. ¿Y qué dice la letra D? Realizar exames radiológicos de rutina y trauma, registrar expertos test y exámenes físico-seriales. En otras palabras ahí, no le voy a operar a este paciente, le voy a hacer los estudios de rutina y voy a hacer una conducta conservadora. ¿Qué les parece a ustedes? Yo siempre le dije en la clase, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué diagnóstico tiene mi paciente? Ya dijimos aquí nuestro diagnóstico. Paciente con antecedente de accidente de vehículo automotor y tiene un trauma cerrado del abdomen. No tiene herida, solamente tiene un golpe, una escoriación y tiene dolor abdominal. Y ahí me pregunto, ¿tiene indicación de la parotomía de urgencia o no? Entonces hay que recordar un poco en la mente cuáles son las indicaciones de cirugía de la parotomía inmediata o de urgencia en un trauma cerrado de abdomen. ¿Quién me puede recordar? Miren que estamos repasando prácticamente, ya es una retroalimentación de nuestro examen. Recuerdo que algunas de las preguntas eran similares a esta, ¿verdad? Isaac, dame una indicación de cirugía en trauma cerrado de abdomen. Trauma cerrado? Sí. De abdomen? A inestabilidade hemodinâmica, mas de qualquer forma eu vou ter que fazer um estudo auxiliar para decidir se eu vou fazer ou não. Bien lo que dijo Isaac. Solamente la inestabilidad hemodinámica en trauma cerrado de abdomen no es directamente indicativo, ¿verdad? Porque ese paciente puede estar sangrando en otras partes. Imagínense que yo me voy a abrir el abdomen ya, no hay nada en el abdomen, había sido en el tórax, estaba sangrando. O la pelvis estaba sangrando, por eso el dato me dice, pelvis estable, no hay sangrado en la pelvis. Un músculo vesicular conservado, no hay hemotórax. Me da a entender que tengo que enfocarme en el abdomen. Pero solamente inestabilidad hemodinámica no es indicativo de cirugía. Está inestable mi paciente, yo estoy pensando altamente que el sangrado está en el abdomen. Tengo que primero confirmar si realmente está sangrando en el abdomen. ¿Y cómo puedo confirmar eso, Isaac? COFET, perfecto. Eso es en el paciente inestable. Pero ¿cómo está nuestro paciente? Estable. Entonces no se aplica ahí esa indicación, ¿verdad? Este paciente está estable. Tranquilo nomás, está ahí, entonces una indicación. ¿Está bien? ¿Quedó bien claro esa indicación entonces? Inestable hemodinámicamente en trauma cerrado, primero hay que demostrar líquido para estar seguro que realmente en el abdomen está sangrando y después entramos en cirugía. Otra indicación, a ver, Dayana. Signos de peritonitis, signos de irritación peritoneal. Que por ejemplo, cuando hablamos de signos de irritación peritoneal, ¿cuáles son los signos de irritación peritoneal? Porque todo paciente que tiene un golpe en el abdomen va a tener dolor. Eso no significa que tiene signo de peritonitis. El paciente puede estar con dolor, pero eso no es directamente signo de peritonitis, ¿entienden? ¿Sí? ¿Cuáles serían esos signos de peritonitis? Dolor a la descompresión en todo el abdomen, ese sí, es valioso. El paciente que tiene dolor de rebote también se lo llama, ¿verdad? En cualquier parte del abdomen, signo de Genou de Mussy. Ese paciente tiene signo de peritonitis. ¿Qué más podría ser? Defensa muscular en todo el abdomen también es un signo de peritonitis. Al palpar el abdomen se contrae la musculatura. Se siente eso, se percibe fácilmente. Otro, dolor a la percusión misma. Este también es un signo de irritación peritoneal importante. Aquel abdomen que está contracturado como una madera, bien rentabla, ese también es signo de peritonitis. Esos son los más importantes. Esa es una indicación entonces también. Signos de irritación peritoneal. ¿Okay? Ya tenemos dos indicaciones aquí. ¿Quién más me puede ayudar ahí con las indicaciones? A ver, Larisa. Una otra indicación, en trauma cerrado de abdomen. Ahí Felipe te va a ayudar.
¿Alguien más recuerda esas dos? Neumoperitoneo o retroneumoperitonieo, perfecto. Pero para eso ya tenemos que tener una imagen, ¿cierto? En ese caso la indicación está bien, pero ya sugiere haber realizado una imagen, como ser una tomografía, como dijo Isaac. Mi paciente está estable, puede ir a tomografía, ¿ok? Y ahí en la tomografía a veces me dice, hay neumoperitoneo. Y ahí creo que entramos en controversia, ¿sí o no? Porque ¿cómo un paciente va a tener neumoperitoneo y no tiene signos de peritonitis? Digo que no coincide eso. Pero a veces es posible, es mínimo el neumoperitoneo, todavía no generó unas manifestaciones semiológicas tan buenas, pero la tomografía ya pudo detectar aunque sea mínima cantidad de neumoperitoneo. O retroneumoperitonieo, que siempre indica perforación de víscera hueca en el retroperitoneo. ¿Cuáles son las vísceras huecas del retroperitoneo que se pueden perforar hacia el retroperitoneo? Duodeno, su segunda, tercera y cuarta porción. Solo la primera porción del duodeno es intraabdominal o intraperitoneal, ¿sí? Duodeno. Después, colon ascendente y colon descendente. La cara posterior de esto está orientada hacia atrás, está mirando para atrás, ¿verdad? Entonces básicamente esos órganos son vísceras huecas. Entonces si hay aire en el retroperitoneo, probablemente hay perforación de estas vísceras huecas hacia el retroperitoneo. Perfecto, esta es otra indicación también. Este paciente tiene neumoperitoneo o retroneumoperitonieo. No me dice nada del caso clínico, ¿verdad? ¿Qué otra indicación? Miriam. ¿Cómo? Hipotensión, volvemos a hablar de la estabilidad o inestabilidad. Paciente que está inestable hemodinámicamente, ¿sí? Y que tiene FAS positivo, ese va a quirófano, ¿sí? Pero si está inestable y el FAS es negativo, ¿qué significa eso? No, sangrando en el abdomen, ¿para qué voy a llevarle al quirófano? Seguramente tengo que buscar en otro foco el origen del sangrado. Entonces, esa no sería una indicación mía. La ruptura diafragmática sí podría ser también, aunque esa sería una indicación un poco más electiva, vamos a decir así. Tenemos tiempo, no es una emergencia entrar a reparar ese diafragma. Idealmente dentro de la misma internación, antes de que el paciente salga de alta. Y es difícil identificar una ruptura del diafragma. Semiológicamente prácticamente no se identifica. Radiológicamente muy difícil. El único método que me ayuda a diagnosticar, y eso salió en el examen, ¿cuál sería el método auxiliar que me da con alta sensibilidad el diagnóstico de que hay una lesión del diafragma? Respuesta del examen. Enseguida vamos a revisar nuestras preguntas. Video cirugía, ya sea video laparoscopía o video toracoscopía. Y además de mostrar la lesión diafragmática, me ayuda ya también a reparar esa lesión. ¿Sí? Es una indicación también. ¿Qué más? Aquí, esta mesa. ¿Cómo? Rotura esplénica. De por sí la rotura esplénica no es indicativo de la parotomía. ¿Sí? A menos que digas rotura esplénica de alto grado, ahí sí. El paciente estable, que se fue a tomografía, y en la tomografía me dice, hay una lesión esplénica grado 4. Volvemos a la controversia. ¿Será que un paciente con lesión esplénica grado 4 va a estar estable? A veces sí, cuando el paciente es joven, funcionalmente está bien, se puede dar esa combinación todavía. Pero tengo lesión grado 4, mi paciente está estable, pero su lesión es grado 4, tiene que entrar al quirófano, porque es de alto grado, grado 4, grado 5. Evisceração. ¿Perdón? Evisceração. En eso sería el trauma penetrante ya. Ahora exclusivamente estamos hablando del trauma cerrado. ¿Está bien? Entonces aquí Tainara colocó una indicación también importante. Lesiones de vísceras macizas de alto grado. En el caso del bazo, lesión grado 4, grado 5. Y grado 3 también dependiendo del centro donde me encuentro. Lesión hepática, grado 4, grado 5, grado 6.
Lesión renal grado 4 para arriba. Siempre que encuentro estas lesiones de alto grado en la tomografía, es indicativo de cirugía. Aún si el paciente está estable. Combinación que me parece muy improbable, pero así lo coloca la TLS. ¿Rodrigo? Então, estava conversando se um trauma renal maciço também seria. Claro, macizo sería ya un grado 5, entonces sí, sería. Y probablemente ese paciente ya iba a estar inestable y iba a llegar a la tomografía, iba a entrar por inestabilidad hemodinámica, se iba a demostrar el sangrado de cavidad y en quirófano ya nos vamos a dar cuenta de que era una lesión masiva, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, volviendo a nuestro caso entonces aquí. ¿Cuál sería la conducta en este paciente entonces? ¿Alguien quiere? Letra A dice indicar cirugía de urgencia. Letra B, realizar primero ecofaz y luego, si resulta positivo, ir a quirófano. O directamente realizar una tomografía de abdomen porque el paciente está estable para definir la conducta, para encontrar el grado de la lesión. O con el tratamiento conservador, solamente estudio radiológico de rutina, examen físico seriado y controlar a nuestro paciente. Letra C. Letra C dice algunos, ¿quién da más y quién da menos? Letra A dice ahí. Volvemos al caso un poco y ustedes van a decirme, traten de encontrar el caso clínico. El ojo de ustedes tiene que ser como un sensor ahí, directamente mirando ahí la indicación. ¿Tiene indicación de cirugía inmediata? No. ¿O primero tiene que ir a la sala de tomografía? Tomografía. Tomografía, dice Isaac. Isaac se quedó con la idea de que el paciente está estable, entonces tiene que ir a tomografía. Pero te olvidaste de pensar, ¿será que no tiene alguna otra indicación de cirugía inmediata? Tiene signos de irritación peritoneal, dolor a la descompresión en todo el abdomen. Tiene signos de peritonitis y ese paciente debe ir a quirófano. Entonces tiene indicación de la laparotomía de urgencia. ¿Está bien? Entonces se dan cuenta cómo hay que analizar el caso. Primero, quedar bien claro el diagnóstico en la mente. Estoy con un paciente con trauma de abdomen cerrado. Perfecto. ¿Cuáles eran las indicaciones? Hacer una pequeña lista ahí en la mente y luego analizar qué indicaciones tiene el paciente. Si no tuviera signos de irritación peritoneal, Isaac, ahí sí, este paciente debería ir a una sala de tomografía para poder valorar órganos macizos, ¿verdad? Y si estaba inestable hemodinámicamente, letra B, hacer ecofaz primero, confirmar que hay litio y ahí vamos a quirófano, ¿cierto? Otro caso, ¿quién me puede ayudar a leer? Isaac. Paciente de 32 años, víctima de politrauma consecuente a un AVAN. Accidente de vehículo automotorismo. Del cinto de seguridad. Extraído al hospital, traído por bomberos con collar cervical y plancha rígida de transporte. Vias aéreas permeáveis. Número vesicular conservado. Signos vitais. Pressão arterial de 120/90, frequência cardíaca 87. Pulsos periféricos palpáveis, pele estável. Exame físico, abdominal, dolor à palpação. Sem signos de irritação peritoneal. Confesso positivo em nível de vacícula espleno renal. Prácticamente tenemos el mismo diagnóstico. Trauma de abdomen cerrado, accidente de vehículo automotor, sin uso del cinto de seguridad. ¿Hemodinámicamente está estable o inestable? Está estable. ¿Hay signos de peritonitis? No hay signos de peritonitis. No me habla de neumoperitoneo, de retroneumoperitonitis, de lesión diafragmática. ¿Ok? De entrada, este paciente no tiene indicación de una cirugía inmediata, ¿cierto? Está hemodinámicamente estable. Entonces, dice acá se le hizo el ecofaz positivo, por alguna razón se le hizo el ecofaz positivo, como el ecofaz está tan disponible ahí en cualquier urgencia, rápidamente y prácticamente a todo se hace, salió positivo. Hay sangre en cavidad abdominal, tengo probablemente hemoperitoneo. Cuando se habla de trauma, generalmente es sangre, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Trauma cerrado, paciente hemodinámicamente estable, pero hay sangre en cavidad. Algo está sangrando, puede ser vaso, puede ser hígado, algo está sangrando.
¿Entramos a quirófano o no entramos a quirófano? En otras palabras, le hago una pregunta. Hemoperitoneo en paciente estable, sangre en cavidad en paciente estable, ¿es indicativo de laparotomía o no? No es indicativo y es muy tentador operar o marcar en el examen ahí laparotomía. Pero el paciente está estable, probablemente se lesionó el vaso, tal vez el hígado, pero probablemente fue una lesión de bajo grado, una pequeña laceración. A veces el propio meso, el epiplón sangra un poco, autolimitado, un pequeño sangrado, suficiente para generar ecofés positivo. Pero la conducta es expectar. Está estable el paciente, tiene ecofás positivo. ¿Qué voy a hacer entonces con este paciente que está estable? Para poder dar el sello de garantía de que el grado de la lesión orgánica que tuviera sea de bajo grado. Yo quiero saber más a fondo, quiero saber realmente qué grado es esa lesión. Entonces ahí las preguntas son: analgesia y observación por 24 horas, tomografía de abdomen y pelvis con contraste, con la finalidad de ir a evaluar los órganos macizos principalmente y valorar el grado de la lesión que tuviera, realizar lavado peritoneal diagnóstico y si resulta positivo la parotomía. Si ya tengo un ecofés positivo, ¿para qué hacer lavado peritoneal? Lavado peritoneal solamente cuando no hay ecofés. ¿Okay? Debido al ecofés positivo, dice, y al mecanismo del trauma, directamente la parotomía exploradora. Ecofés positivo no es indicativo de cirugía en un paciente estable. Si era inestable con ecofés positivo, ese sí, ¿se entiende? Debido al FES positivo, indicar videolaparoscopía exploradora. Es otra alternativa también controversial, en mi opinión. No fue la respuesta que fue considerada por esta pregunta, vamos a decir, por lo que hicieron la pregunta, pero sí, la paroscopía en trauma hoy día se habla mucho en congresos, ¿verdad? Y es una de las situaciones donde tal vez en trauma cerrado podría plantearse. Yo no le encuentro mucho sentido también, pero sí, sobre todo en trauma penetrante sí es un poco más lógico, ¿verdad? Pero en este caso entonces la mejor respuesta en este paciente estable, con la finalidad de estadificar la lesión, de encontrar el órgano que está lesionado, es llevar a tomografía, siguiendo el mismo algoritmo que ya dijimos. Trauma de abdomen cerrado en paciente estable, directamente debería ir a tomografía, pero si ya tiene un ecofás positivo, aún así va a tomografía, ¿sí? Otros casos, ¿quién me puede ayudar ahí? ¿Qué veo? Usted se encuentra de guardia en el servicio de urgencia y recibe a un paciente con herida por arma blanca a nivel de mesogastrio, un cuadro de dolor abdominal. Ahora tenemos, herida por arma blanca, cambio totalmente aquí el panorama, ¿eh? Al examen físico se encuentra lúcido, frecuencia respiratoria 18, presión 120/80, frecuencia cardíaca 84, pulsos periféricos palpables. Está estable hemodinámicamente. Examen del abdomen se evidenciaría 2 centímetros lateral a la cicatriz umbilical. A la palpación, signos de irritación peritoneal. Lo mismo tenemos que hacer aquí. Nos preguntamos, primero que tenemos que definir el diagnóstico en la mente. Tengo un trauma de abdomen penetrante ahora, diferente del abdomen cerrado. ¿Y cuáles son las indicaciones de cirugía de entrada en un paciente con trauma penetrante? Casi lo mismo que lo que dijimos en trauma cerrado, con pequeñas diferencias. Hace rato ya dijo una indicación, ya dijo la compañera. Do abdômen perforado? ¿Eh? Do abdômen perforado? A Evisceración dijiste hace rato, ¿verdad? O creo que Terceiro tenía- grau. Fui eu. Evisceración. La víscera saliendo ahí por la herida. No hay otra, hay que entrar a operar. A menos que sea solamente el epiploncito ahí. Entonces en ese caso podemos conservar un poco la cirugía. Otra indicación, inestabilidad hemodinámica. Ahora sí es mandatorio entrar a operar. ¿Saben por qué? Diferente del trauma de abdomen. El trauma de abdomen, como les dije, siempre va a estar la duda: ¿será que realmente en el abdomen es lo que está sangrando? Pero acá no hay duda, porque la herida es en el abdomen. El paciente tiene una herida en hipocondrio derecho. Yo no voy a comenzar a estudiar el tórax, la pelvis, no. El problema está en el abdomen. Inestable hemodinámicamente, el trauma penetrante en abdomen anterior. Vale la redundancia, porque es diferente también la herida en dorso. Entonces es una indicación.
Otra indicación, Sangrado pelo gato. evidencia de sangrado gastrointestinal importante por el recto o incluso hematemesis. ¿Algo más? ¿Cómo? Arma de fuego. Proyectil de arma de fuego, muy buena acotación. Cuando el mecanismo del trauma es por proyectil de arma de fuego, no hay nada que discutir, no hay nada que pensar. ¿Sí? Arma de fuego, región anterior del abdomen, cirugía, casi siempre, para nuestra asignatura siempre. Después van a tener ustedes sus anécdotas de la vida. El arma blanca incrustada ahí en la pared abdominal anterior, no, hay que retirar eso, hay que llevar a quirófano y bajo visión directa retirar esa arma blanca. Falta uno que tiene nuestro paciente justamente. Signos de irritación peritoneal, signos de peritonitis. Entonces, ¿cuál es la conducta? Dice acá. Exploración digital, dice Felipe. ¿Qué te parece? Vamos a explorar esta herida para valorar si realmente hubo penetración a la cavidad abdominal. ¿No? Vamos a realizar un ECOFES para definir la conducta, para ver si hay sangrado en cavidad o líquido patológico en cavidad abdominal. Vamos a llevar a tomografía de abdomen, aprovechando que está hemodinámicamente estable. Vamos a llevar directamente a quirófano o vamos a observar al paciente por 24 horas para ver cómo evoluciona. Para probar un poco el cuerpito del paciente. ¿Qué indicación le hacemos? Letra D. Signos de irritação peritoneal, hay que entrar directamente al quirófano. O professor falou que a arma incrustada vai diretamente para o... Sí, también, porque ahí tenemos noción de que realmente el arma blanca penetró la cavidad abdominal, ¿verdad? Es muy evidente, entra en la indicación que se llama lesión parietal evidente. En las lesiones parietales evidentes entra la evisceración grado 3 y el arma blanca incrustada en la pared. ¿Sí? Otro caso clínico, ¿quién nos pueda llevar aquí? ¿Y Luis? ¿Puede ser? Paciente vítima de herida por arma blanca a nível do aparelho anterior do abdômen ingressa ao serviço de urgência USP, hemodinamicamente estável com treinamento peritonite padrão. Ao exame físico abdominal sem signos de peritonites ou sangramento ativo. Okay. Arma blanca también nos dice, ¿verdad? Pared anterior también, eso siempre hay que definir también, porque la conducta es totalmente diferente cuando el arma blanca es en la pared posterior. Ya vamos a ver enseguida, ¿eh? ¿Tiene o no tiene indicación de la parotomía hasta aquí? No habla de su está hemodinámicamente estable, no hay signo de peritonitis, no hay evisceración, no me habla de que el arma blanca está incrustada en la pared, no hay evidencia de sangrado digestivo, ¿verdad? No tiene indicación de la parotomía de urgencia. Ahí está la herida. Ustedes ven la herida, aparentemente es de un tamaño importante, más de 2 centímetros, pero no sé yo qué tan profundo fue esa herida. Entonces dice, ¿cuál es la mejor conducta para este paciente? Observar clínicamente, examen físico seriado, probar el cuerpito del paciente, ¿verdad? Directamente entrar a quirófano para explorar, abrir el abdomen desde el apéndice sifoidea hasta la sínfisis del púbico, para explorar un poco ahí de onda la cavidad abdominal. Laparoscopía exploradora, videocirugía. Exploración digital de la herida, también conocida como exploración local de la herida, o llevar a tomografía aprovechando que está estable. ¿Qué les parece que hacemos? En trauma penetrante, cuando no cumple indicaciones de laparotomía de inmediato, hay que explorar digitalmente esa herida, localmente esa herida con anestésico local, introducir el dedo. Si el dedo llega a la cavidad abdominal es una herida penetrante, a veces podemos sentir las asas intestinales fácilmente ahí. ¿Okay? La exploración digital puede ser muy dificultosa en los grandes obesos, por ejemplo. Ahí tal vez es donde yo colocaría la videolaparoscopía exploradora, justamente para explorar la cavidad abdominal, aprovechar y valorar bien si hubo penetración en la cavidad. Una laparoscopía diagnóstica. Doutor, essa exploração de rospeamento com o dedo ou com o punho?
Con el dedo, sí. No sería un caso infeccionado. No, esto evidentemente que no es que vas a meter así mismo en la mano con el dedo. Vamos a hacer un campo, es como preparar al paciente como para una cirugía. Ahí en la urgencia, ¿verdad? Imagínense este paciente, vamos a pintar el abdomen del paciente con campo estéril, vamos a vestirnos con camisolines estériles, con guantes estériles, todo estéril, y luego comenzar a infiltrar primeramente los bordes de la piel para una analgesia. Esa será la anestesia local nomás, no es que vamos a intubar al paciente para esto, ni hacer una anestesia raquida para esto. Anestésico local, guante estéril, y eso sí lo que va a explorar la herida. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Ok. Otro caso. ¿Quién nos ayuda? Marcela. ¿Eh? Ah, bueno, alguien le ayuda a Marcela y Balma y Cindy entonces. Paciente de sexo masculino de 19 años, víctima de herida por arma blanca en el dorso. Ah, diferente, ¿eh? Herida por arma blanca en la espalda, en el dorso. Ingresa al servicio de urgencia con las siguientes condiciones. A. Vía aérea permeable, de 98%, aislamiento. No hay problema en el A. B. Auscultación pulmonar sin alteraciones. Tampoco hay problema en el B. Signos vitales, presión arterial 140/80, frecuencia cardíaca 90, llenado capilar normal, fase abdominal negativa. Ecofé negativo, llenado. C tampoco hay problema en el C, no hay evidencia de sangrado importante. Glasgow 15. Ausencia de heridas abdominales anteriores, zona vesical con diuresis clara, No hay hematuria, ¿sí? tacto rectal sin alteraciones, No hay sangrado por el tracto rectal. heridas en el dorso, como muestra la imagen, la siguiente imagen. Esta la herida por arma blanca, evidentemente por arma blanca, por la característica de la herida, el propio paciente muchas veces lo relata, y es en el dorso. Está sangrando ahí activamente, probablemente la musculatura, ¿verdad? Que es bastante desarrollada en el dorso. ¿Y ahí qué hacemos? No hay signos de cirugía inmediata. El paciente está estable, no hay signos de peritonitis, no es por arma de fuego, no hay evisceración. Y ahí les pregunto, ¿exploramos entonces esta herida digitalmente? No se realiza exploración digital de la herida por arma blanca en el dorso. Difícilmente vamos a alcanzar ahí hasta la cavidad abdominal. ¿Okay? ¿Cuál es la posibilidad en un paciente con herida en el dorso? Que alcance más bien órganos intraperitoneales o retroperitoneales. ¿Qué les parece a ustedes? Más bien retroperitoneales, ¿verdad? Por eso el caso clínico aclara muy bien. No hay hematuria, no hay lesión renal, no hay lesión de uréter, no hay sangrado por el recto, probablemente tampoco se perforó el colon. El colon ascendente y descendente, que son los órganos retroperitoneales. ¿Bien? Entonces la pregunta es la siguiente, dice, ¿cuál es la mejor conducta para este paciente según los datos mencionados? Alguna vez siempre le dije yo esto, cuando queremos estudiar el retroperitoneo, recuerden que el retroperitoneo, cualquier lesión del retroperitoneo se manifiesta muy tardíamente. Capaz este paciente tenga lesión del duodeno, por ejemplo, pero no hay todavía evidencias clínicas significativas. ¿Cómo es la forma más temprana entonces de identificar lesiones del retroperitoneo? Y no solamente en trauma, eso es válido. Yo quiero estudiar un páncreas para ver si hay una neoplasia, una pancreatitis grave. ¿Cuál es el método de estudiar órganos retroperitoneales así prácticamente por excelencia? ¿Cómo? Tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso. Recuerden que la tomografía nos ofrece tres momentos del estudio, ¿verdad? El contraste en la fase arterial, la fase venosa y la fase excretora, que es muy útil para valorar extravasación urinaria. ¿Okay? Otro detalle de la tomografía es que se puede hacer con triple contraste. ¿Sabían eso? ¿Cómo sería el contraste de triple contraste? Oral, endovenoso y rectal. Justamente en estos casos también sería una
una situación favorable pensando en la posibilidad de lesiones ahí del colon ascendente y descendente. Entonces, esta es la conclusión. No hay exploración digital. Professor, o que mudaria se tivesse hematuria? Si tuviera hematuria no mudaría nada si el paciente está estable, pero ahí ya vamos a ir direccionados a la tomografía de abdomen de triple fase, que es el estudio por excelencia para valorar la extravasación urinaria. ¿Sí? Recuerden que la hematuria es muy sugestiva de lesión renal y que la magnitud, el volumen de la hematuria no define el grado de la lesión renal. Tengo que hacer del mismo modo una tomografía para estadificar. Me daría una dirección ya hacia la lesión renal prácticamente. También la tomografía sería el camino, ¿está bien? Bueno, caso 7, ¿quién nos ayuda aquí? No se peleen, todo hay casos clínicos para todo. ¿Ahí? Está bien cerquita. Há 150 anos, 58 anos, ingressa subitamente apresentando ele com arma branca, deu sentido do flanco esquerdo, assim, sangrativo, o qual ocorreu luego uma discussão de fundamentos, visivelmente alcoolizado ou colaborador. Sinais vitais PA 110/70, frequência cardíaca 32, tempo respiratório 14. Ao exame físico, abdominal apresenta número nível da ferida operatória, ato retal ou dor do esfíncter conservado sem fragmentos ósseos, se evidencia presença de sangue pelo dedo sem guantes ao retirar. Si hay una herida por arma blanca, región anterior nuevamente aquí, y ahora sí tenemos evidencia de que hubo una lesión gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el tracto rectal con una mancha de sangre es una señal de que hubo alguna disrupción del tracto digestivo, ¿verdad? No sé yo si está en el colon, si está en el intestino delgado, pero sí hubo, por eso está saliendo sangre ahí por el tubo digestivo, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor conducta en este paciente entonces en base? ¿Tiene indicación de cirugía inmediata? Me vuelvo a preguntar. Evidencia de sangrado digestivo sería la indicación, ¿verdad? Y por tanto la conducta sería también la letra B, de la parotomía exploradora. Vamos a tratar de hacer siempre, al finalizar de repente, las unidades de nuestra asignatura, ¿verdad? Vamos a entrar ahora a hablar de abdomen agudo quirúrgico, todo lo que es abdomen agudo quirúrgico, inflamatorio, oclusivo, todo lo demás. Vamos a tratar de hacer estas revisiones así para cerrar esa unidad. Laura. Nesse caso mesmo, o paciente autorizado? Sí. Da cirurgia? Sí, o sea, la indicación es por el sangrado ahí del tubo digestivo, no es porque hay sangre libre en cavidad abdominal. Ahí nos haría dudar de su examen físico y tendríamos que ir a un ECOFES, por ejemplo, para demostrar. Pero aquí hay una disrupción del tubo digestivo, ¿está bien? Y bueno, y ahora vamos a analizar un poco ahí las preguntas de nuestro examen. Ustedes pueden anotar el gabarito, ¿verdad? Desde la parte que a mí me corresponde. Y el martes con la doctora Claudia ya van a revisar solamente ya su calificación, ¿está bien? Probablemente mucho de lo que dijimos aquí ahora vamos a encontrar nuevamente aquí, ¿verdad? Teniendo en cuenta la distribución trimodal de muerte en pacientes politraumatizados, número 16, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes corresponde a una importante causa de muerte en la primera etapa? Hematoma epidural, una modalidad de TCE, hemoneumotórax, etapa 2, ambas, ¿verdad? Fractura de pelvis, etapa 2 también, lesión del tronco encefálico y tromboembolia pulmonar, que corresponde a la etapa 3. Entonces el gabarito, la respuesta correcta, letra D, de dado, de Dios. 17. La modalidad de vía aérea quirúrgica definitiva más utilizada. Aquí muchos confundieron porque no prestaron atención que la pregunta era relacionada a la vía aérea quirúrgica, ¿verdad? La vía aérea más utilizada es la intubación orotraqueal, pero cuando no se logra la intubación orotraqueal o el paciente tiene alguna indicación de vía aérea quirúrgica, la cricotiroidostomía es la vía más utilizada. ¿Okay? Letra C, 17C.
18. En un paciente con antecedente de traumatismo abdominal cerrado y llega al servicio de urgencia traído por bomberos, ingresa con dolor abdominal en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal, hemodinámicamente estable. Durante la valoración primaria, el médico de guardia realiza ECOFE, donde se constata líquido libre en fondo de saco de Douglas. Prácticamente el mismo caso que analizamos hoy. ¿Cuál es la conducta a realizar? Trauma cerrado, estable, sin otra indicación de laparotomía, pero tiene ECOFE positivo. ¿Es indicativo de operar o no? Entonces, ¿cuál es la conducta en un paciente con trauma cerrado de abdomen estable hemodinámicamente? A pesar de tener ECOFE positivo, tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Letra D. Nadie más avisó que llega, ¿verdad? Creo que a esta altura ya nadie más. Anoten nomás y después van a verificar. A veces uno se olvida de lo que marcó y ahora se queda un poco ansioso, ¿verdad? Número 19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a una lesión duodenal en el contexto de un trauma abdominal? Se lesiona con mayor frecuencia por traumas penetrantes, ¿sí? Como toda víscera hueca. La primera porción es la que se lesiona con mayor frecuencia. ¿Cuál es la primera? La porción que se lesiona es la segunda porción. Entonces esa es la respuesta incorrecta a marcar. Letra C. Frecuentemente existen lesiones asociadas por su intimidad con el páncreas, por ejemplo. La aparición de síntomas abdominales suele ser tardío, como todo órgano retroperitoneal. Y una de las modalidades quirúrgicas más utilizadas es la cirugía de Baumann, que consiste en realizar una exclusión pilórica correcta también. Letra B es la incorrecta a marcar. ¿Cuál de las siguientes conductas es la recomendada en las lesiones de vejiga intraperitoneal? Recuerden que la lesión de vejiga puede ser tanto intra como extraperitoneal, conductas totalmente diferentes. Cuando se trata de intraperitoneal, hay que complementar ahí lo que dijimos hace rato. También es una indicación absoluta de laparotomía. Es otra indicación de laparotomía absoluta en el trauma cerrado también. Porque no hay otra. Eso hay que entrar y suturar. Laparotomía exploradora y rafia de la lesión vesical con hilo absorbible. Letra B. 21. ¿Cuál de las siguientes conductas es la mejor cuando se trata de una lesión en recto inferior? Algo similar a la vejiga, el recto superior es intraperitoneal, el recto medio e inferior es extraperitoneal y las conductas también son diferentes. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces cuando un paciente tiene una herida por proyectil de arma de fuego, región glútea, alta asociación con lesiones del recto extraperitoneal? Es el caso del paciente. Letra A. Hay que hacer una laparotomía, hay que entrar, pero no hay que hacer una cirugía de Hartmann, sino que hay que hacer una desviación nada más del tránsito en la manera de una colostomía de protección, colostomía en ASA. La finalidad es que la matriz fecal no pase allá en la herida, luego va a desviarse en la colostomía y en lo posible suturar esa lesión rectal incluso por rectoscopía. Y algo más, incluso algunos autores le agregan drenaje perineal presacro. ¿Sí? Manejo conservador no quirúrgico, nunca, en lesiones rectales, nunca se puede dejar sin conductas. Laparotomía más cirugía de Hartmann en las lesiones del recto superior, intraperitoneal. Y drenaje perineal presacro es una conducta complementaria a la letra A, nunca va a ser suficiente solamente ese drenaje presacro, tampoco sería la respuesta correcta. Esa fue una de las preguntas donde hubo mayor confusión, vamos a decir, para nosotros.
Paciente de sexo femenino de 28 años, ingresa con antecedente de accidente de vehículo automotor, Glasgow 7 de 15. Un rebajamiento del nivel de conciencia importante. Escoriaciones y hematomas en todo el abdomen izquierdo. Se procede a intubar a esta paciente. Un Glasgow menor a 8 siempre intubar directamente. Protección de vías aéreas inferiores, hiperventilar el sistema nervioso central, ¿verdad? Doble vía periférica, paciente hipotensa, taquicárdica, desaturando, pasa directamente a UTI. Se solicita el ECOFES y no se dispone del ECOFES. Entonces se procede a realizar lavado peritoneal diagnóstico. Y ahí la pregunta es, ¿cuál de estos no corresponde a un criterio de lavado peritoneal diagnóstico positivo? ¿Cuál es incorrecto? Amilasa mayor a 175 unidades internacionales, correcto. Hematí es mayor a 10.000, falso, porque es mayor a 100.000. Presencia de bacterias, también. Presencia de bilis, también. Aspirado de más de 10 ml de sangre, también, ¿verdad? Facilito, borrar un 0 y ya era la respuesta, ¿verdad? Foi isso que a gente está discutindo nunca. Pregunta interesante también. Clasificación del trauma renal. La presencia de laceración extensa que compromete la médula, el sistema colector, probablemente con fuga de contraste, en una tomografía de triple fase, corresponde al grado 4. A partir del grado 4 hay lesión vascular del pedículo y lesión del sistema colector. Las primeras 3 son de bajo grado. De paso, a partir del grado 4 es quirúrgico o mínimamente embolización si es que el problema es solamente vascular. No sé si ya les comenté que en el 29 y 30 de mayo de este mes siguiente vamos a tener un congreso de cirugía muy interesante. Recuerdo ahora porque van a venir invitados que eran egresados del Pacífico, compañeros nuestros, que hoy día están haciendo cirugía robótica en urología, por ejemplo. Por eso me recordé de él, el doctor Murilo, y va a venir a participar de nuestro congreso. Y el eje temático del congreso es justamente técnicas de innovación en cirugía. Vamos a tener invitados de Asunción, de Ciudad del Este, de Brasil, y obviamente que todos vamos a participar, ¿verdad? Ustedes también van a estar totalmente invitados, ¿verdad? Cordialmente invitados, nadie va a estar obligado a participar. Prof, e aquele esquema do pontinho no final? ¿Qué Para ponto? todo mundo que a gente faz. Lembra? O senhor lembra que a gente Hasta ahora no hay ninguna orientación por parte de los directivos para asignar. Pero o doutor é nuestro jefe de cabeza, ¿verdad? Quem é o diretivo? Senhor Kumar. Vamos a ver si es que... Vamos a negociar, professor. Vamos a hablar con el señor Rubén Romero, el dueño de la universidad. No, nosotros só queremos puntos y soluciones. Vai ser aqui, Pedro Juan? Sí, aquí en la universidad. Aqui não. Va a ser organizado por la Universidad del Pacífico. Va a ser auspiciado por la Sociedad Paraguaya de Cirugía, pero va a ser auspiciado, organizado por la Universidad del Pacífico. Probablemente va a ser la municipalidad, pero es un congreso propio de la universidad. Seguramente también se le va a invitar a las otras universidades, pero ustedes tienen que ser los protagonistas, ¿eh? Tienen que estar ahí trajeaditos. Ahí le quiero ver a Isaac, a Rodrigo, con corbatita enfrente mismo. A Hugo también ahí. Bueno. Seguimos, ya estamos por terminar. Durante la evaluación inicial de un paciente politraumatizado que presenta apnea, el paciente presenta apnea, entonces se procede a intubar, así de fácil, ¿verdad? Pero se percibe que el paciente continúa con malos parámetros ventilatorios, en vez de mejorar, está empeorando. El emitórax derecho abombado, sin excursión, murmullo vesicular ausente, ingurgitación yugular. Entonces tengo que reconocer rápidamente ahí un diagnóstico clínico. Después de haber verificado que el tubo está bien instalado, que no es problema técnico,
¿Cuál es la situación mencionada abajo que puede generar esta condición del paciente? ¿Qué letra marcaríamos aquí? Neumotora hipertensiva, así mismo. Neumotora hipertensiva. ¿En qué consiste la maniobra de Pringle? Técnica correcta para compresiones torácicas efectivas, dice. Hubo gente que marcó eso. Técnica de intubación nasotraqueal. Colocación de compresas empaquetadas sobre la lesión hepática compleja. Eso sería el packing. Clampeo transitorio del pedículo hepático. Y aplicación de un lazo elástico en la raíz del miembro que presenta un sangrado masivo. Letra D. De dado. Muy fácil esta, ¿verdad? No se puede quejar de las preguntas. Paciente de 45 años ingresa al servicio de urgencia posterior a ser agredido por asaltantes. Resulta herido por proyectil de arma de fuego a nivel del mesogastrio, nivel de la región media del abdomen. Pero después el caso clínico dice, no, el paciente está lúcido, efectivamente tiene dolor, pero está hemodinámicamente estable. Creo que muy imaginativamente también va a tener estos signos, ¿verdad? Un paciente herido, aunque sea por estar asustado, tiene que estar taquicárdico, tiene que estar hipertenso. Pero en fin, no está hipotenso, no hay shock hipovolémico. Al examen físico, abdomen doloroso, pero hay signos de irritación peritoneal muy claros. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conducta correcta a seguir? Y ahí lo que dijimos ya hace rato en nuestra discusión. Herida por arma de fuego, región anterior del abdomen, ya sea tenga orificio de salida o no, es indicativo de laparotomía. Letra C. También muchos se confundieron. Es una pregunta directa de la escala de Glasgow, ¿verdad? Apertura ocular al estímulo doloroso. 2 puntos, van sumando ahí, ¿verdad? Después, respuesta verbal. Emite palabras incomprensibles o sonidos incomprensibles, más 2 puntos, ya son 4. A la respuesta motora, retira el miembro del estímulo doloroso, más 4 puntos, son 8. Pero tiene una anisocoria con miosis unilateral, restamos 1 punto, entonces letra A, 7 puntos. Durante una laparotomía exploradora por trauma abdominal cerrado, este es interesante también, se evidencia la presencia de hematoma retroperitoneal. Trauma cerrado, eso es importante recalcar. Zona 2, lado derecho. Imagínense, estamos operando ahí laparotomía y hay un hematoma en la zona 2, la zona lateral derecha. ¿Cuál sería la conducta en este caso? No se explora el hematoma. Se explora el hematoma solamente si hay evidencia de que es pulsátil o está creciendo, está expansivo. Se explora el hematoma solamente si el paciente se encuentra con hemodinamia estable hemodinámicamente. O la exploración del hematoma siempre es mandatoria. Hay que explorar siempre. Letra B. Solamente se explora si es pulsátil, si es expansivo o si el paciente está hemodinámicamente inestable. Eso es válido solo en trauma cerrado. Si fuera trauma penetrante, cualquier hematoma retroperitoneal se explora. Paciente con trauma tóraco-abdominal izquierdo por arma blanca, típico caso clínico. ¿Cuál es la mejor alternativa para detectar herida diafragmática? Hace rato ya dijo ya Filipe, ¿verdad? ¿Cuál era? Laparoscopía de dado. Y el último, hombre de 35 años ingresa por ser víctima de un asalto donde recibe agresión por tercero de arma blanca. Cuarto, espacio intercostal, borde paraexternal. Imagínense, literalmente en zona cardíaca. ¿Verdad? El paciente está confuso, diaforético, sudoroso, ¿verdad? A la infección tiene ingurgitación yugular, fluidos respiratorios presentes, o sea que no hay neumotórax en ambos hemitórax, fluidos cardíacos difíciles de ocultar.
hipofonéticos, ¿verdad? ¿Qué más dice? Evaluación de COFES muestra líquido en el saco pericardio, ahí ya nos dio todo el diagnóstico. Entonces aquí tenemos que escribir paciente está hipotenso, hemodinámicamente inestable. Diagnóstico: taponamiento cardíaco por herida cardíaca. Si lo que pusieron taponamiento cardíaco ya está suficiente, ¿verdad? Y el tratamiento definitivo: si tiene una herida cardíaca, ¿verdad? Muchos pusieron pericardiocentesis. Esa es una conducta inmediata pero transitoria. La única forma de reparar el problema del paciente es entrar a una toracotomía para reparar esa herida cardíaca. Toracotomía anterolateral izquierda, que es la lección en traumas. ¿Okay? Y bueno, chicos, nada más que eso por hoy. La próxima van a revisar solamente ya sus puntajes, sumar bien y seguimos.